50% de nuestro bienestar depende de nuestros hábitos, 40% por la genética y 10% por nuestras circunstancias, de acuerdo a un estudio de la Universidad de Harvard. Nuestro futuro está en nuestras manos. Necesitamos ser mejores líderes y hoy hablamos de qué hacen los mejores líderes del mundo y cuáles son los liderazgos más peligrosos también. México tiene futuro y su futuro está en tus manos. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Los avances científicos y tecnológicos han hecho que cambie nuestro estilo de vida, la forma de trabajar e incluso en la que nos relacionamos. La capacidad de educarnos a través de Internet, de transportarnos en vehículos autónomos, de modificar el genoma humano para evitar enfermedades, así como el uso intensivo de las energías renovables y de la inteligencia artificial, nos permitirán alcanzar mejores niveles de vida. Pero ¿seremos capaces de incorporar a todos o generaremos sociedades más polarizadas? De esto se trata Ahora Futuro, México y el mundo. Yo creo que aquí en nuestro país tenemos una oportunidad gigantesca, Enrique. Yo creo que hay muchísimo talento. Yo tuve la oportunidad de trabajar en Disney, en Nueva York, como responsable de las áreas de diversidad, inclusión, bienestar para 64 países con ESPN. Wow. Y me di cuenta de algo muy importante. Me di cuenta que las empresas que tienen 3 cosas salen adelante hoy en día. 3 cosas. 3 cosas. La primera, densidad de talento. Es decir, que tienen el talento suficiente para proyectar su empresa hacia el futuro. Primer punto. Yo aquí les pregunto a los empresarios, si tuvieras la oportunidad de volver a contratar a tu equipo de trabajo, ¿a cuántos de ellos contratarías gustoso? ¿Con cuántos te quedabas? ¿Con cuántos te quedabas feliz de la vida y les volvías a extender una oferta para que se quedaran contigo? Las empresas cuyo número es menor al 20% tienen un problema de densidad de talento. Sí, claro. Después, segundo elemento es líderes humanos que evolucionan constantemente. Y cuando digo humanos es porque hoy en día la gente ya no quiere seguir al currículum o al puesto. Quiere seguir a un líder que sirva, que les sirva, que haga que la vida de ellos dentro de las compañías sea no más fácil, sino más llevadera, porque a veces los retos no son fáciles, son complicados. Pero necesitas un líder que te dé el norte y te quite los obstáculos y que evolucione y que genere influencia al interior de la organización con su ejemplo. Segundo pilar, líderes humanos que evolucionan. Tercer pilar, yo creo que necesitan culturas ágiles donde la gente actúe como dueño. Si ustedes como empresarios, amigos, logran tener una cultura donde cada uno de los miembros de la empresa se preocupe por la empresa, por cuidar los recursos de la empresa y se reinventa de cara al futuro con agilidad. Por ejemplo, ahora que está entrando la IA con toda la fuerza y toda la potencia, pues ese es fundamental para que las empresas puedan salir adelante. El concepto que utilizamos para estas culturas son culturas con accountability. Que sean responsables. Actuar como dueños, sí. La gente que actúen como dueño de la empresa y que se reinvente de cara al futuro. ¿Qué es para ti liderazgo? ¿Qué tipo de líder es el que hoy sirve en una sociedad como la nuestra? Liderazgo es influencia. Liderazgo no es puesto, liderazgo no es sueldo, liderazgo no es antigüedad. Liderazgo no es tu currículum, liderazgo es influencia. Eres tan líder como tanta gente se afilia a una idea que tú tienes. Y obviamente el reto más grande que tiene el liderazgo es la congruencia, ¿no? Porque para poder generar influencia debes tener congruencia. El reto más importante de un líder es que lo que diga lo sostenga con lo que hace, ¿no? Yo creo que el líder tiene 2 encomiendas, Enrique, tiene 2 principales encomiendas. Dar el norte y desarrollar al equipo. Todo lo demás lo puede hacer alguien más. Pero el líder debe dar el norte, debe decir hacia allá vamos. Esta es la misión que tenemos como equipo, como país, como organización, cualquiera que sea a la organización a la que pretendamos liderar. Y segundo, atraer a la densidad de talento suficiente y desarrollarlos para que puedan llegar a ese lugar al que tanto desean llegar como organización. Ahorita que te oigo, también veo un posible riesgo. O sea, un buen líder, ¿sí?, haría esto que tú dices, da el norte, orienta, pero también desarrolla talento, ¿sí?, para que al final del día la gente acabara haciendo las cosas, ¿sí?, incluso sin el líder. Totalmente. Tú que estás metido en estos temas, ¿cómo contrasta esto a veces con el líder carismático que hoy vivimos en el mundo, donde al revés no desarrolla talento, más bien desarrollan clientelas, seguidores,
Y casi el mantra es, tú no pienses, estoy pensando yo, ¿para qué piensas tú? Sí. ¿Cómo puedes ver que en este mundo de hoy tenemos los dos tipos, o muchos tipos de Yo creo liderazgo, pero estos dos que Yo contrastan? creo que hay dos cosas que unen a las personas. Un objetivo en común y un enemigo en común. Yo creo que los liderazgos se pueden ejercer para bien o para mal. Se preguntaba Aristóteles si el hombre es bueno o malo por naturaleza. Y se respondía que el hombre no es ni bueno ni malo, que es libre. Es libre para tomar buenas decisiones y malas decisiones. Un líder puede utilizar su influencia de manera muy negativa para satisfacer su agenda personal. Y es líder. Y sigue teniendo influencia. Sí. Usualmente a ese líder no le gusta gente que cuestione sus argumentos. Claro. Quiere gente que se adhiera a sus argumentos. Y la mejor manera de adherir a alguien, a algo, es teniendo un proyecto en común que inspire y que haga que todos quieran ese proyecto en común, o teniendo un enemigo en común que genere miedo. Y cuando tú logras crear un enemigo en común que genera miedo, también aglutinas, Claro. pero polarizas. Y ese es el tema más preocupante, que la polarización genera eventualmente conflicto. Claro. Y ese no es el liderazgo, por lo menos si ya No. quitemos de un país, ese no es el liderazgo que funciona en una empresa. De ninguna manera. Porque tú lo que quieres tener, incluso creo haber leído, tú a veces quieres un líder que hasta está un poquito ya replegado, Sí. para ver cómo la gente está siguiendo el proyecto que en teoría es común, ¿no? En teoría, lo que tú debes de crear es un líder que desarrolle líderes. Ese líder desarrollador de líderes es el que le da sostenibilidad a un proyecto. Si no, el líder se vuelve un cuello de botella. Se vuelve esa persona por la cual pasan todas las decisiones, y si esa persona deja de estar por cualquier razón, el proyecto se cae. Algo responsable es que el líder desarrolle a otros líderes, le genere densidad de talento, líderes humanos que evolucionen para que el proyecto se sostenga aun cuando él no esté. De hecho, yo creo que la cultura de una empresa es lo que la gente hace cuando el líder no está. Esa es una muy buena realidad. Lo que cuando no están viendo, estás haciendo. Esa es la cultura. Esa es la cultura de una organización. Y yo creo que el líder es el responsable de modelarla, pero no de ejecutar todas las actividades ni de tomar todas las decisiones. El líder se tiene que reservar algunas cuantas. Yo creo que hay algunas acciones muy puntuales que sí son del líder. Tú decías un elemento muy importante es la coherencia. Sí. Y entiendo que la coherencia también construye o destruye credibilidad. Totalmente. O sea, tú ves a ese líder y ves ciertas virtudes. ¿Cuándo es cuando la gente empieza a detectar que hay incoherencia? ¿Y qué es la coherencia? Para mí, coherencia es hacer lo que dices y estar en lo que haces, ¿no? Si tú dijiste que ibas a hacer algo, hazlo. Y en eso que tú estás, tienes que estar presente, tienes que estar cuerpo y alma. Y tiene que ser congruente el mensaje con la acción, el audio con el video, ¿no? Tiene que haber una consistencia entre tus palabras y tus actos públicos, pero también en privado. También en privado, ¿no? Yo conozco a decenas de líderes que hablan de ser inclusivos y por ningún motivo nunca bajan a platicar con sus equipos de trabajo a la planta o al piso, como se le dice normalmente en las empresas. Adam Grant habla de givers y takers, ¿no? Dice que en este mundo hay 3 clases de personas: givers, takers y matchers. En español es dadores, tomadores e igualadores. Okay. Un líder dador, un giver, se le nota. Tú te das cuenta cuando alguien lo que quiere es que la gente brille, y cuando le preocupan los sueños de su personal y de su equipo. Yo creo que el tamaño del liderazgo es del tamaño del sueño del líder y de la capacidad que tiene el líder de inspirar a otros a que sueñen y logren sus sueños. Liderazgos grandotes, sueños grandotes; liderazgos chiquitos, sueños chiquitos. Y cuando el único sueño del líder es beneficiarse a sí mismo, eventualmente se descubre. Eventualmente. Porque uno es el giver, el otro es el taker, el dador. Es el que se quiere beneficiar a sí mismo. El que chupa. Puede ser muy carismático, ¿eh? Puede ser tremendamente carismático, pero la agenda propia eventualmente se acaba revelando, ¿no? El matcher es alguien que da si le das. Te iguala la oferta. Si tú me das, yo te doy. Si no, no te doy, ¿no? No le preocupa dar. Si tú me preguntas a quién le va mejor de los 3, es muy chistoso porque uno supondría que al dador, al giver, ¿no? Pero lo cierto es que el dador que no se cuida también a sí mismo eventualmente acaba drenado. Ok. O sea que yo también me hubiera ido yo por el giver, ¿no? Sí, Pero pues qué tipo tan generoso. Sí, pero si no se cuida, se agota. Se agota, Se drena. Porque más bien a él lo drenan. Lo drenan. Tiene que ser ese giver que cuida de sí mismo, que se lidera a sí mismo
para después liderar a otros. Yo doy sesiones para Harvard Business Publishing y en todos los programas de Harvard Business Publishing hablan de antes de liderar a otros, lidérate a ti. Okay. Antes de cuidar de otros, cuídate, escucha la frase, de ti, de tus frustraciones, de tu arrogancia, de tus tendencias a hacer cosas malas. Todos tenemos una historia, todos tenemos un pasado. Sí, todos tenemos y estamos, actuamos con base en ese pasado para bien y para mal. Sí, yo creo que un líder tiene una virtud fundamental, la prudencia. La prudencia. Que a veces la prudencia, y sobre todo en sociedades como las de ahora, se interpreta como timidez. Y no es así. Como debilidad incluso. Sí. Y de hecho no es así. Si tú te acuerdas de las virtudes cardinales, donde hablamos de la fortaleza, la templanza, la prudencia, es una manera de vivir una virtud. Y es la capacidad de tomar decisiones con cierta sabiduría, pero sin dejar que tus pasiones te rebasen, ¿no? Usualmente esos líderes carismáticos, las pasiones los rebasan. Y son víctimas de sí mismos, ¿no? Sí mismos. Y siguiendo a lo que dices, si tú como líder no te pudiste controlar a ti mismo, olvídate de los demás. No puedes controlar a los demás. Hay un fenómeno que está estudiado por la psicología que se llama el síndrome de hubris. Este es un fenómeno muy particular en los líderes que ya no se saben gobernar a sí mismos, que se pierden a sí mismos. Y te voy a decir algunos de los síntomas ya en no los que caen, ¿no? Se sienten invisibles, intocables, que nadie les va a poder contradecir jamás. Te voy a decir algunas características del síndrome de hubris. Rechazo a una opinión adversa a la suya. Segundo, genera polarización. Tercero, busca atacar a aquellas personas que lo contradicen. Cuarto, llega un punto en el que tiene una concepción de la realidad en la que él es la única solución de todos los problemas que hay. Eventualmente estas personas, como Hitler, por ejemplo, tenía síndrome de hubris, está estudiado que él cae en esto, acaban solos o matándose. La soberbia es el preámbulo del quebranto. No tiene que ser amor a sí mismo como el narcisista. Es simplemente una soberbia desmedida ocasionada por mucho poder o por mucha fama o por mucho dinero, ¿no? ¿Qué nos puedes decir como un mensaje final? Sí. Yo creo que nos aplica a todos. ¿Qué reflexión nos puedes dar de todo esto que tú has aprendido? Que nos puedas dejar algo, una reflexión. Mira, yo te diría que está hecho este estudio por parte de Harvard en este programa Happiness 101 en la Universidad de Harvard, de que hay tres cosas de las cuales depende el bienestar de un ser humano. Las circunstancias, la genética y los hábitos. Si yo te dijera que de un 100% del bienestar subjetivo de un ser humano dependen de estas tres grandes cosas, ¿qué porcentaje calculas que sería cada uno? Mira, las circunstancias pesan el 10%. ¿Nada más el 10? El 10%. Yo le hubiera dado mucho más. Yo también, pero me sorprendió más. que el estudio dice que solo el 10%. Okay. El problema no es el problema es tu reacción ante el problema. Correcto. La genética es el 40%. O sea, el ser humano sí tiene una predisposición genética para encarar la vida de cierta manera, ¿no? Yo digo hasta que el momento no la escogí. Yo digo que hay energizers y hay chupasangres, ¿no? O sea, hay gente que tiene una disposición genética que le ve un problema a cada solución. Y así hay gente, ¿no? Y los hábitos pesan el 50%. Muy bien. Entonces, supongamos que un ser humano que tiene las peores circunstancias, una genética no muy favorable, pero tiene hábitos positivos, Ya lleva el 50. por lo menos empata. Está bien. Por lo menos empata. Está bien. Pero imagínate que tuviera una genética estándar, las circunstancias pues normales, adversas, a veces bien, a veces mal, pero trabajas fuerte en los hábitos sociales, sobre todo, en poder crear un entorno alrededor tuyo positivo. Yo estoy seguro que cuando uno se junta con 5 borrachos, tú te vuelves el sexto. Tú te juntas con 5 emprendedores, tú emprendes. Okay. Cuando te juntas con 5 lectores, tú lees. El entorno determina en gran medida el resultado, ¿no? Yo creo que no sobrevive el más fuerte, sobrevive el que hace mejor fit. Cuiden sus hábitos personales, hábitos desde luego de salud, pero sobre todo los hábitos sociales. Si te reúnes de 5 energizers, tú te vas a volver un energizer y las cosas van a salirte mucho mejor. Yo también creo que la vida, no me sabía estos datos, pero yo creo que la vida realmente tú pones la mitad. La otra mitad la pone la vida, pues pon tu mitad. Sí. Y también es menos agobiante, no tienes que poner más que la mitad. ¿Sí? Con esa mitad es que podemos tener éxito en la vida. Es correcto. Gracias, Jorge, muchas gracias. Muchas gracias.